¿Qué es la Gran Depresión? La Gran Depresión, también conocida como crisis de 1929, fue un periodo a principios del siglo XX en el cual el mundo entero estuvo bajo una profunda crisis económica y social que perduró por aproximadamente una década. La Gran Depresión comenzó en 1929 y se prolongó hasta 1940. Esta afectó a la mayoría de los países del mundo, desde los más industrializados hasta los más pobres, y se convirtió en el periodo de recesión económica más severo del siglo XX. Causas de la Gran Depresión. Las causas de la Gran Depresión se remontan a la Primera Guerra Mundial, la cual trajo consecuencias económicas principalmente para Europa, donde hubo una disminución del 10% de la población. Así, la mayor parte de los países europeos estaban sumidos en grandes deudas públicas e inflación. Luego de la guerra, el mapa económico mundial cambió y hubo un impulso económico e industrial en países no participantes, tal como Estados Unidos y Japón. El crecimiento acelerado de los Estados Unidos frente a las diversas potencias europeas generó una transformación en su economía. Así, su uso excesivo del crédito condujo a la caída de la Bolsa de Nueva York. La quiebra del Wall Street, conocida como Martes Negro, ocurrió el 29 de octubre de 1929, cuando hubo pérdidas en las acciones mayores al 50% de todas las empresas, así como la quiebra sucesiva de cientos de bancos. Coincidieron con el origen de la Gran Depresión otros hechos históricos, tal como la Conferencia de Génova, en 1922, que modificó los valores y los manejos de oro y la libra, y asimismo otros factores políticos como la rigidez salarial. La superproducción industrial, junto con un retroceso en la inversión en la agricultura, contribuyó con la expansión económica ficticia de países como Estados Unidos, Japón, Canadá o Australia, mientras la economía europea permanecía en colapso. Consecuencias de la Gran Depresión. Económicas. La principal consecuencia económica consistió en la reducción de consumo, la cual llevó a cerrar muchas empresas que se vieron afectadas por la falta de demanda. Además, se redujo notablemente la producción industrial y aumentaron las cifras de desempleo a través de todo el mundo. Por su parte, Estados Unidos pasó casi 4 años con indicadores económicos negativos. Sociales. En cuestiones sociales, incrementó el fenómeno de desigualdad social y en todo el mundo se presentaron altas cifras de hambre, pobreza e indigencia. Las tasas de desempleo aumentaron, junto con la inseguridad y la criminalidad. Muchas familias cayeron en la pobreza, e incluso las personas que conservaron sus empleos tuvieron una reducción en sus salarios. Políticas. A partir de la crisis mundial en diferentes países, principalmente europeos, surgieron formas de gobierno totalitarias en países como Alemania, Italia y España, que luego originaron la Segunda Guerra Mundial en 1939. Además, la falta de trabajo y la inseguridad social incrementaron el comunismo como pensamiento político e ideológico, ya que este modelo les proveía a las personas un colchón económico asegurado ante la inestabilidad económica. Abelardo Rodríguez fue un expresidente sustituto de los Estados Unidos mexicanos. Nació el 12 de mayo de 1889 en San José de Guaymas. Desempeñó varios cargos públicos como jefe de operaciones en Tehuantepec, comandante militar y gobernador del territorio del norte de Baja California, subsecretario de Guerra y Marina, secretario de Industria, Comercio y Trabajo, secretario de Guerra y Marina, presidente sustituto de la República, gobernador del estado de Sonora, comandante de la zona del Golfo de México y presidente del Consejo Consultivo de Pesca. Su presidencia duró de 1932 a 1934. Posteriormente se encarga de ella Lázaro Cárdenas, quien fue un militar y político mexicano, el cual su presidencia duró entre 1934 y 1940. Ambos estuvieron al mando del país en la Gran Depresión, una época de crisis económica y alto desempleo que comenzó con la caída de la bolsa de 1929. Cambió la evolución de las comunidades mexicanas en los Estados Unidos. Los trabajadores mexicanos habían tenido una gran demanda durante la década de 1920.
pero con el desempleo tan alto como el 30% durante la década de 1930, comenzaron a ser vistos como una competencia no deseada por otros trabajadores estadounidenses. Unos 85,000 trabajadores mexicanos regresaron casi inmediatamente a México, cuando la economía colapsó. Otros fueron conducidos hacia atrás a través de la tormenta por los estadounidenses europeos, frustrados que sentían que los mexicanos les estaban quitando sus empleos. Si bien se produjo desde la caída de la Bolsa de Nueva York, Estados Unidos se extendió internacionalmente hacia todos los países del mundo. Duró 4 años en Estados Unidos, sin embargo, sus efectos en el resto del mundo continuaron hasta 1940. Las dificultades económicas y sociales durante este periodo condujeron a grandes cambios políticos en casi todas las regiones. El sistema financiero se vio afectado luego de una gran época para la economía, por lo tanto se conoce a la Gran Depresión como una burbuja financiera. Tuvo una duración extensa. La política exterior europea fue una de las principales damnificadas en el proceso. Dentro de las numerosas consecuencias negativas, cabe señalar que se posibilitaron algunas positivas, entre ellas la creación de mecanismos de control para evitar que situaciones parecidas a esta se den en algún futuro. La crisis de 1930 marcó una tendencia hacia la fragmentación del mercado mundial y tanto los países industriales europeos, Alemania, que fue el caso típico, como Japón y Estados Unidos se refugiaron en medidas proteccionistas. Dentro de un descenso general del nivel de los intercambios internacionales de la crisis, surgió en los países industriales una renovada forma del Estado interventor y regulador de la economía. Fuese bajo de la forma fascista del Estado hitleriano o bajo la forma democrática del Estado rooseveltiano, cuyos planes intervencionistas, como las obras públicas, el aumento del gasto público, la economía de los armamentos, incidieron en la relativa reanimación de la economía a partir de 1930-1934, aunque revela la verdadera salida capitalista a la crisis y la recuperación de la ocupación plena no haya sido otra que la vía terrible de la Segunda Guerra Mundial. Esta crisis se determinó así una caída de salarios reales y del modo global de los salarios, una caída de la ocupación, un descenso de los precios de las materias primas y los ingresos del país por sus exportaciones, una baja inversión productiva y una fuerte contracción del amplio mercado interno. La reacción vino en el segundo semestre de 1931, cuando teníamos en México el llamado Maximato, en el que había un presidente, pero el que mandaba era Plutarco Elías Calles. El secretario de Hacienda, Luis Montes de Oca, dejó el cargo y su reemplazo fue el ingeniero Alberto J. Pani, quien había participado en las fases finales de la revolución y era parte del equipo sonorense. Pani actuó de inmediato con base en su intuición, aumentó la cantidad de dinero en circulación para flexibilizar la economía, expandió el gasto público y soltó el tipo de cambio para que se depreciara. El déficit fiscal fue pequeño, pero se invirtió en infraestructura de alta productividad. A partir de 1932, la economía inició una larga fase de crecimiento económico que duró 50 años. La crisis económica mundial sorprendió a México, todavía bajo los efectos de la crisis política de la sucesión de Calles y el asesinato de Obregón en julio de 1928, y contribuyó, sin duda, a dificultar una salida estable de lo que fueron testimonios tanto el Maximato como sus 3 efímeros presidentes. La argamasa del Estado postrevolucionario todavía estaba fresca y los ordenamientos jurídicos e institucionales, entre ellas el PNR como virtual partido único y partido-estado, no estaban consolidados y probados por la experiencia. La crisis debilitó aún más a la CROM ya bajo a los ataques de Portes Gil y de Estado después del asesinato de Obregón y aceleró su desmoronamiento sin que otra central obrera sin similar importancia y parecida relación con el Estado viniera a sustituirla.
El gobierno pudo combinar los efectos de la crisis política con los de las crisis económicas para debilitar los lazos que ataban al Estado con los dirigentes sindicales de la CROM y para acentuar los rasgos de la autonomía relativa del Estado. Para contrarrestar los efectos que había tenido la crisis en México, el gobierno del entonces presidente Pascual Ortiz Rubio puso en marcha diversos planes. En 1931 se lleva a cabo el Plan de Calles, el cual consistía en desmonetizar el oro para la circulación interna, además de que se estableció el peso de la plata como unidad del sistema monetario nacional. Asimismo, se determinó que el Banco de México fuera el único emisor de billetes. Igualmente, se le dio a esta institución el poder de control económico por parte del Estado mexicano, dejando a un lado los bancos particulares. El fracaso de este plan se vio estrechamente ligado con el poco apoyo que tuvo el sector industrial, además de los impactos de este fueron negativos. La gravedad del impacto de la crisis en numerosos sectores de la economía afectó las políticas económicas que implementó el gobierno mexicano. Las presiones financieras sobre el presupuesto, en particular, tuvieron dos efectos de larga duración: el aplazamiento de los pagos a los acreedores financieros internacionales, es decir, una moratoria sobre la deuda pública, servicio y la reducción y posterior reorganización del aparato burocrático del Estado. La presión para crear nuevas instituciones patrocinadas por el Estado siguió y se convirtió en el origen, eventualmente, de varias agencias y bancos de desarrollo como los orientados a la agricultura, Banco de Crédito y Dejar, Vivienda, Banco Nacional Hipotecario y pequeñas empresas, Nacional Financiera. La educación pública se convirtió en una alta prioridad a través de la Secretaría de Educación Pública y la reforma agraria se impulsó a través de obras de riego y nuevas carreteras. Estas políticas, que más tarde serían definidas como keynesianas, tomaron forma como una respuesta pragmática a la depresión y no como resultado de una visión intelectual. Después de 2 años, 1930-1932, de políticas fiscales ortodoxas desastrosas, el Ministerio de Finanzas aplicó nuevas políticas anticíclicas que se asemejaban a la orientación del New Deal de los Estados Unidos. Años más tarde, en conferencias preparadas por el Departamento de Economía de la Universidad Nacional, el secretario de Hacienda de México de 1935 a 1946, Eduardo Suárez, criticaría severamente la política ortodoxa anterior. El enfoque de presupuesto equilibrado, según ese punto de vista, el dinero debería mantenerse en refrigeradores aislado de cualquier vibración, con el mismo cuidado dado mantener la barra de platino e iridio en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en París, que sirve como base de la métrica decimal. Sistema. México, en cambio, se unió a las políticas proactivas de un grupo de países de América Latina y en otros lugares que respondieron a la depresión, aumentando la intervención del Estado en la economía, aprovechando la movilización social que se estaba produciendo en el campo y en las ciudades. Sin embargo, la peculiaridad del caso mexicano fue que la industrialización substitutiva de las importaciones se combinó con reformas sociales significativas que se impulsaron desde abajo. ¿Cómo se extendió la depresión a la economía mexicana? El ojo del huracán se ubicó, sin duda, en un sector externo, influencias de las actividades económicas total. El volumen de las exportaciones de México se contrajo al 37% entre 1929 y 1932. El impacto de esta contracción se vio magnificado por el deterioro de los términos de intercambio, la relación de los precios de exportación con los precios de importación, un 21% adicional, alcanzando un recorte de casi el 50% de la capacidad de compra de las exportaciones mexicanas. Además, dada la dependencia estructural de la política fiscal mexicana sobre los impuestos a la exportación, la disminución del sector externo produjo una tremenda presión sobre los ingresos del gobierno, que se redujo de 322 millones de pesos en 1929 a 179 millones en 1932. A pesar de todos los esfuerzos realizados para aumentar los ingresos nacionales, este impacto, sin embargo, no debe ser enfatizado. Los gastos del ejército aún eran una gran parte del presupuesto del gobierno. Los recortes forzados en este sector representaban uno de los resultados estructurales de la depresión. Sin embargo, el Estado aún no podía influir significativamente en los mecanismos generales del desarrollo económico.